Una linda entrevista a la gente un poco más, si se quiere, adulta. Nos va a interesar esta nota por una cuestión de proyección, de que los sueños se pueden hacer realidad. Creo yo que si alguien va a estudiar, por ejemplo, en este caso, ciencias biológicas o doctorado en biología, por supuesto, tratará de en algún momento llegar a una conclusión, a una investigación como la que ha llegado Kevin Gómez y que se publique tu artículo en revistas internacionales de lo que te dediques, no importa. Y es una nota que le va a interesar mucho a los chiquis, a los más pequeños, que entiendo hay un montón de infancias que están enloquecidos con el tema de dinosaurios. Así que apliquen a esta entrevista YouTube en un rato para escucharla entera. Y esa creencia de que los dinosaurios están en Estados Unidos nada más. Claro, ¿Viste? Porque, sí. claro, se estrena Jurassic World y decís, claro, el cine ha hecho lo suyo. claro, solamente se pueden encontrar en Texas o en Los Ángeles, ¿viste? ¿Haber ido al cine a verla él? Y hay que preguntarle. Debe tener una visión, una mirada bastante crítica sobre lo que hace Jurassic Park, ¿o no? Y sí, ¿por qué no? ¿Pero había dinosaurios acá en la Argentina o no? Sí, uno cree que sí. Por eso. Él lo descubrió y nos cuenta un poco de eso. Presentalos, nuestro experto random de este martes. Algunos hablan sin saber. Nosotros hablamos con los que saben. Expertos random en Segundos Afuera. Los saludamos, nos conectamos con Kevin Gómez, becario postdoctoral del CONICET en Instituto de Investigación de Paleobiología y Geología. Bueno, tiene 34 años, es necochense, nos atiende. Qué placer conocerte, qué placer saludarte. Kevin, ¿cómo andás? Bienvenido al aire de K2. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Acá un poco nervioso, mi primera entrevista así al aire, así que... No. Pero por favor, estudiás un dinosaurio y te vas a poner nervioso con nosotros. Dale, Sí. Kevin. Sí, pero están muertos los dinosaurios y con nosotros tiene que interactuar. Está Bueno, complicado. ¿dónde te encuentras este día martes? ¿Dónde estás? Ahora estoy en mi casa, recién llego del instituto para la entrevista porque ahora tengo la compu potente con una buena conexión. Bien. Después tengo que volver. Y estoy en General Roca, Río Negro. Estoy haciendo mi postdoctorado, estoy terminando el postdoctorado sobre dinosaurios. Ok. Yo me licencié en Mar del Plata como biólogo, estudiando un dinosaurio, como la tesis, digamos, terminé con la tesis de grado con ese tema. Después hice el doctorado en Trelew, en Chubut. Fueron 6 años ahí estudiando también este dinosaurio y ahora estoy en un postdoctorado estudiando otro tipo de dinos, también de la misma rama, por así decirlo, que son los de cuello largo, los buenitos de las películas, los Sí. vegetarianos, que son los saurópodos. Saurópodos es el grupo de todos estos dinosaurios. Ahí tenemos los ¿Ese que tiene el famosos, cuello por ejemplo, largo y cola larga? claro, cuello largo, cola larga, se caminaban en 4 patas, Sí. eran muy grandes, de tamaño corporal muy grande, y tenían la cabeza chiquitita en Sí, relación al sí. cuerpo. Bueno, te voy a hacer un chiste como para arrancar y que te saques un poco los nervios. Yo tenía un amigo que le decían el nombre de ese dinosaurio porque comía de arriba, ¿viste? Porque viste que ese comen en las plantas. Bueno, a uno Claro, que claro. siempre iba a las peñas y no quería Pero- pagar decía, ese come de arriba. Ah, mirá. Claro, pero es llamativo que a lo largo de la evolución estos bichos no fueron siempre grandes, sino que los primeros de este grupo, que el grupo en general se llama Sauropodomorpha, Sí. que engloba todas los primeros grupos de estos que eran de tamaño más chico, caminaban en 2 patas y eran más chiquititos, pesaban 40, 100 kilos, no más que eso. Ok. Entonces, a lo largo de la evolución hay un aumento también corporal, empiezan a aparecer especies cada vez más grandes a lo largo de la historia evolutiva de este grupo. Y bueno, ahí hay cambios, no solamente morfológicos corporales que uno los puede apreciar, esto de tamaño grande, cuello largo, qué sé yo, sino también cambios neuroanatómicos, cambios que están relacionados a lo sensorial, cambios dentales, cambios axiales, como era el arreglo de los huesos en la columna para aliviar el peso, muchos cambios hubo. Bien, estamos charlando con bueno. Kevin Gómez, él se dedica a este estudio, por eso lo habla con tanta claridad, porque no solo se animó a estudiar los huesos, una especie de estudio paleontológico, sino también que se metió un poco a estudiar el sistema nervioso de los dinosaurios, que es algo a lo que nos vamos a meter en un ratito nada más, para ir más a lo específico, pero quiero ir, y utilizando lenguaje un poco que esté relacionado con tu vida, a tu prehistoria, Kevin. Primero necesito saber, ¿dónde estudiaste en Necochea? ¿Dónde fuiste al secundario? ¿Y cómo es que llegaste un día a tu casa y dijiste, quiero ser doctor en biología? Claro, bueno,
Yo desde que tengo uso de razón caminaba por la playa de Quequén, por eso de Quequén, vivo cerca del faro ahí. Sí. Caminaba con mi vieja y buscamos huesitos rodados, que lo que se encuentra en Quequén son las placas de vitodonte, caparazoncito de vitodonte, todo lo que son la zona de los acantilados. O sea, yo voy y Y escarbo acá en Quequén y hay restos fósiles. sí, sí, Al sí, sí. alcance nuestro, digamos. Hay un montón. Mirá. Pero yo decía de chiquito, hueso de dinosaurio, después entendí de grande que no son dinosaurios, sino que son fósiles del cuaternario, mamíferos, estos mamíferos grandes como los gliptodontes, los mastodontes, los dientes de sable, Sí. eso se encuentra en toda esa zona. Que estamos hablando de 20.000 hasta 500.000 años atrás, y no son dinosaurios. Los dinosaurios, el último dinosaurio se extinguió hace 65, 66 millones de años. Entonces, estamos hablando de un rango temporal más grande que lo que se encuentra ahí en la zona acantilado de Quijén. Y yo estudié en la técnica 2, en la industrial, Sí. en el famoso INDU. Y ahí cuando me recibí, yo que seguía con las ganas de estudiar dinosaurios, ser paleontólogo, y mi vieja me contactó con Ricardo Bichón, un conocido arqueólogo ahí en Necochea. Ella se ocupó de contactarlo, fuimos a la casa y él me dijo, mira, esto es así, tener la opción de estudiar licenciatura en paleontología en La Plata, que era caro en ese momento ir a La Plata a vivir y no podía mis viejos costear eso, Sí. o hacer la licenciatura en ciencia biológica en Mar del Plata y después especializarte en dinosaurios. Kevin, Hice viste eso. que a la hora de elegir una carrera o elegir el futuro, uno casi siempre se pone a pensar también es qué salida laboral va a tener la carrera que yo voy a afrontar. Digamos, yo creo que todos lo pensamos, más allá de lo pasional, en algún momento lo pensamos, ¿Y ¿no? cuántos niños, y hasta nos podemos incluir, jugábamos con los dinosaurios de plástico y fantaseamos con algún momento de decir, quizás esta es mi carrera, el deseo de estudiar esto, y después no teníamos ese baño de realidad, quizás un poco reforzado por los padres, de decir, pero no, te vas a morir de hambre, ¿dónde vas a ir a estudiar esto? ¿No? Un poco que nos decían así, después terminábamos siendo contadores y nos aburrimos. ¿Lo pensaste esto en algún momento? ¿Lo buscaste como una salida laboral o era una cuestión de pasión? No, no, era vocación, era ya Vocación. vocación era porque de chico, digamos. Y bueno, y ahí Y los viejos hicieron el esfuerzo y te mandan a Mardel, entonces. claro, ahí hice la licenciatura en ciencias biológicas y en el último año que uno cuando elige las optativas es la orientación que quiere, elegí materias relacionadas a la paleontología. Imagínate que una era paleobiología Sí. y era el único alumno. O sea, de mi camada de biólogos en el último año, el único alumno en esa materia, Mirá. paleobiología, que era relacionada a la paleo. Y ahí me contactó una de las profesoras, me dice, bueno, tenés que hacer la tesina. Yo digo, bueno, la hago con ella con algas fósiles, que son diatomeas, son algas muy chiquititas, microscópicas. Sí. Y me dice, y le digo, la hago con usted, sobre algas. Y me dice, pero no, a vos siempre estuviste diciendo que te gustan los dinosaurios en la materia. Yo tuve un ex alumno que trabaja en el MEF, en el Museo de Egidio Perulio Trelew, que me lo contactó, qué sé yo, justo andaba por ahí, José Carballido, que es un coautor de este trabajo, andaba por Mar del Plata y lo conozco, me presento los materiales y al mes ya estaba empezando con la tesis de licenciatura en Trelew, me pagó todos los gastos de yo para ir a estudiar los huesos de dinosaurio y ahí tuve el primer contacto con huesos de dinosaurio, Ok, ¿te acordás, haciendo la tesis te de acordás licenciatura. del momento en el cual, yo no sé cómo, después te voy a preguntar cómo es tu día a día, yo me imagino que, no sé por qué me los imagino así a los paleontólogos. Se ponen los borcegos, una bermuda color marrón, un Sí, sombrero tipo película, sí, camisa de grafa y salen con un pincel sí. a correr tierra de donde... Yo creo Y no que, es así. no, y hasta cuando cocinan deben delimitar la zona, ¿viste? Deben delimitar la zona como diciendo acá, no me moleste que estoy acá, bien. Y no es así. Contame un poco No, es mucho, sí. cuando descubrís justamente tu primer hallazgo, no sé, qué se te cruzó por la cabeza, digamos, es como, me imagino que debe ser para un actor ganar un Martín Fierro, una cosa así, ¿o no? Y yo mi primer contacto con hueso de dinosaurio lo tuve en la campaña que fui invitado 2 veces a la campaña del Patagotita Mayor, que es el dinosaurio más grande del mundo, que es de allá de Chubut. Sí, Y cuando empezamos a destapar la excavación, pues ya estaba iniciada, yo veo el fémur que mide 2,40 metros, el fémur es el hueso que va de la cadera a la rodilla,
2,40 metros, y digo, wow, es muy grande. Ahí fue mi primer contacto con ese dinosaurio. Después en campaña siguiente sí, he encontrado fósiles de tortugas, otro tipo de dinosaurio, dientes, hasta he encontrado coprolitos, que es materia fecal fosilizada, Bien, peces, de todo. Kevin, voy al hallazgo. ¿Existen qué? Decime con qué herramientas laburás. ¿Existen radares? No sé, me imagino la gente de la pesca va con un radar y encuentra dónde puede llegar a buscar o acercarse al lugar. ¿Ustedes con qué cuentan? ¿O solamente con un dato? ¿O van zonificando? ¿Cómo lo manejan a eso? Nosotros contamos con dos herramientas principales, que una son los mapas geológicos hechos por geólogos, Sí. donde las provincias están todos, ¿cómo se dice? Un mapa geológico. Acá esta zona aflora Jurásico, acá esta zona aflora Cretácico, Terciario, Cuaternario. Entonces ya uno más o menos sabe dónde no ir a buscar. Por ejemplo, si es un Jurásico, que es la época de los dinosaurios, una de las periodos de los dinosaurios, dice, esta zona acá, este cerro, el mapa geológico me dice que es Jurásico, pero justo es Jurásico marino. Ok. Entonces ahí ya sé que no voy a encontrar conchillas, un montón de cosas así, marinos, pero no dinosaurios, no andaban en el mar. Necesito un Jurásico continental, o sea, algo que es de la Tierra, digamos. Entonces uno más o menos sabe dónde ir a caminar, a prospectar, es ir a caminar, a hacer campañas de prospección, de buscar. Sí. Y otra herramienta importante son las denuncias de los dueños del campo, generalmente los peones de algunos campos dicen, che, encontré unos huesos, se comunican con alguien del museo donde sea, o alguna persona que andaba caminando por un cerro encontró algo y llama y avisa y se va a chequear. Hay en Eso la es como la Patagonia, hay en la Patagonia como una conciencia más afín a esto, ¿no? A descubrimientos de huesos, a poder sí, colaborar para recrear un poco la historia y el estudio. claro, sí, 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 siempre se trata de incentivar a la gente a que avise cuando encuentra algo, y la mayoría de los hallazgos son así. Después Eh, están los hallazgos estos que se programan campañas donde uno dice, bueno, voy a hacer una campaña en el Jurásico temprano de Neuquén, entonces vas al mapa geológico, miras qué área más o menos aflora ese periodo en los cerros, en los cañadones, etcétera. Y bueno, se contactan en el campo, se sacan los permisos a la cultura de la provincia, hay mucho papeleo. No podés ir a sacar un hueso y llevártelo. Ok. Y obviamente se van, se camina, se encuentra algo, se extrae, o se programan, si es muy grande, se programan más campañas en la zona para ir a sacar, y que vaya siempre por ley al museo más cercano y que sean depositados ahí para que después se investiguen y queden ahí en algún resguardo, digamos. Hablabas que por lo menos en nuestra costa se encontraban fósiles del Cuaternario, que los dinosaurios mayormente están en el sur, en la Patagonia. ¿Esto tiene que ver con una cuestión de dónde habitaban o porque no se han encontrado o se han encontrado en la provincia de Buenos Aires fósiles de dinosaurios concretamente de millones y millones de años de atrás? Bueno, eso tiene que ver con la geología, tiene que ver con los movimientos tectónicos, cómo abrió el mar argentino, tiene que ver con que para que haya un sedimento con huesos fósiles de dinosaurios, en el periodo de los dinosaurios tiene que haber habido una zona baja donde se deposita todo lo que muera, caía ahí, por ejemplo, y se iba tapando. Probablemente lo que se postula que la provincia de Buenos Aires era una zona alta, una zona de aporte sedimentario, no le llegaban a sedimentos, Ah. una zona alta, o también depende del periodo. Había periodos donde había una transgresión marina y estaba bajo agua, entonces no había posibilidad de encontrar dinosaurios ahí. Lo que aflora ahí en Buenos Aires es un periodo, aflora, porque más abajo hay otros periodos más antiguos. Cuanto uno va más profundo, digamos, se va cada vez más antes en la historia, digamos. Afloran, por ejemplo, las sierras de Tandil, la sierra de Ventaña, la sierra de la Ventana, son del periodo antes de los dinosaurios. Esos son sedimentos marinos eh, precámbricos, son muy antiguos esos sedimentos. Entonces vos tenés la roca base, estos cerros, y después tenés sedimento cuaternario, que en general el aporte sedimentario en ese periodo del cuaternario vino de la Patagonia. Era una época de muchos vientos y mucho, por así decirlo, tierra
iba hacia la provincia de Buenos Aires. Y eso se descubre por el tema de las lagunas. Las lagunas en la provincia de Buenos Aires, que está lleno, vos mirás un mapa de la provincia de Buenos Aires, está lleno de lagunitas y todas tienen un sentido sudoeste-noreste, las lagunas. Ok. Parecen una media lunita. Eso te está indicando que los vientos predominantes son en ese sentido y de hace 20.000, 500.000 años es así, se fueron depositando estos sedimentos ahí en la costa. Y estos sedimentos son de 20.000, 500.000 años, depende de la zona, y me están registrando la fauna en ese momento, digamos. Acá en la Patagonia tenemos sedimentación mucho más antigua, tenemos las cuencas acá en Neuquina o la Cañada de Asfalto, que es donde viene el animal el paper, que eran zonas bajas donde había aporte sedimentario, lagunas, etcétera, y venía el aporte sedimentario en el periodo Jurásico temprano, en la del Cuenca Cañada de Asfalto, que es donde viene el trabajo este. Bien. Entonces depende de dónde nos paremos y depende de qué estaba pasando alrededor, digamos. Ok. Estamos charlando con Kevin Gómez, becario postdoctoral del CONICET, del Instituto de Investigación de Paleobiología y Geología, necochense, 34 años, es nuestro experto random en este capítulo de martes. Kevin, te hago una consulta, voy a ir mezclando un poco tu laburo, lo serio, con la parte técnica y un poco lo que nosotros podemos conocer, los que no entendemos nada de paleontología ni de dinosaurios. La recreación en ciencia ficción de aquella época, de cómo eran los dinosaurios, de los tamaños, de la fisonomía, ¿son realistas Sí. a lo que vos has estudiado hasta el momento o no? ¿Qué es lo más parecido que podemos ver de Miente aquella Hollywood, época? denunciá, Claro. nos miente Hollywood. Eh, bueno, a mí obviamente Jurassic Park, de las primeras dos, siempre me gustó porque era chiquito en esa época y estaba muy bueno, pero después entendí que los tamaños están exagerados, hay cosas que no eran tan así, pero bueno, la explican por la modificación genética, creo que los dinosaurios son más grandes, son todas hembras, dicen en la película, la explican por ese lado. Sí. Después las otras de Jurassic World, es donde aparecen estas mutaciones, mutantes, bichos distintos, ya eso se aleja de la realidad, pero bueno, vende pochoclo, digamos, Claro, claro. básicamente, Pero digo, es la lo que recreación buscan. del paisaje, Pero, ¿puede llegar a haber sido similar, según tu estudio? eh, del paisaje, sí, también depende la zona. Ok. Es muy. Acá en la Patagonia, por ejemplo, Bagual y Alba, que es el dinosaurio este del trabajo, Sí. vivía en un entorno volcánico, de lagunas por todos lados, o un lago grande, mejor dicho, y coníferas y araucarias. Y esto se sabe por qué, porque los sedimentos donde provienen son de un periodo donde había mucha actividad volcánica. El Bagualia se encontró en un estrato de roca entre dos coladas grandes de lava, digamos. Entonces, uno ya ahí infiere que había una actividad volcánica intensa. También el lugar donde se enterró, digamos, era un depósito lacustre por el tipo de sedimento, uno lo sabe. También los tipos de hojitas fósiles que se encontraron te dice la flora que había. O sea, uno va armando, reconstruyendo el paleoambiente, se le dice, de esta manera, digamos, mirando todo lo que se encuentra en la roca, digamos. Puntualizando en tu trabajo, es difícil para nosotros quizás decirte llévalo al llano, Claro. pero digamos, encontraron dentro de los fósiles, que vos decís, ¿qué te dice un hueso? Y sin embargo, dentro de su investigación pudieron resolver hasta cómo funcionaba el cerebro de este dinosaurio, qué reacciones tenía, cómo crecía, cómo fue que se dieron cuenta de eso, qué elementos se encontraron para hacer este análisis que hoy recorre un poco los medios paleontológicos de la Argentina a partir de esta investigación que llevaste adelante ahí en Río Negro. Claro, primero partiendo de la base que nosotros no tenemos, bueno, los dinosaurios vivos actuales serían las aves, son los descendientes próximos, digamos, pero nosotros para inferir las capacidades sensoriales de dinosaurios de este tipo, usamos análogos modernos, que es lo que se dice. En este caso son los cocodrilos, lo más, digamos, los parientes más cercanos evolutivamente y parecidos. Entonces, en base a la estructura cerebral de los cocodrilos, vemos más o menos por dónde van los nervios, qué tipo de nervio, por dónde van los vasos sanguíneos, cómo es el cerebro.
etcétera. Y después lo extrapolamos a lo que son los dinosaurios. En este caso, Bagualia, este dinosaurio cuello largo que yo estudié, se le hizo una tomografía de la caja craneana, de lo que es el basicráneo se le dice, que es donde se encuentra el cerebro alojado. La tomografía básicamente es un montón de radiografías es como capas de radiografías una atrás de otra, entonces recorren el hueso de anterior a posterior, de arriba hacia abajo, de un costado al otro. Es cuando uno va a la clínica. Yo a este hueso lo llevé a una clínica de Trelew y ahí me lo pusieron un tomógrafo entre gente que estaba entrando a hacerse la tomografía. Yo entré con el hueso, lo puse en la cama, hice la tomografía, después con un programa para reconstruir 3D, yo las zonas en la tomografía, no sé si ven cómo es una radiografía, lo blanco es por donde no penetra el rayo, Sí. Y es el hueso, lo negro es el espacio. Voy rellenando, por así decirlo, los espacios, y después la reconstrucción 3D me da cómo es el espacio que ocupaba el cerebro. No es el cerebro propiamente dicho, es el espacio que ocupaba el cerebro. Que eso tiene las meninges, vasos sanguíneos pasan por ahí, o sea, hay más cosas que el cerebro en ese espacio. Y eso se sabe con el análogo moderno en los cocodrilos, que el cerebro ocupa un 50-70% de ese espacio que uno reconstruye en los dinosaurios, porque así ocupan los cocodrilos. El cerebro no ocupa toda la caja craneana. Entonces, con eso uno más o menos va infiriendo el tamaño del cerebro mirando análogos modernos que en este caso son los Y cocodrilos. a través de esos datos, digo, estoy avanzando quizás como mucho, Kevin, pero se puede llegar a analizar quizá o a suponer el comportamiento de ese animal en sí? Claro, uno, por ejemplo, sabe que, por ejemplo, no solamente reconstruir el cerebro, sino también los vasos sanguíneos, los nervios que entran. Eso es bastante conservativo en la evolución. La posición de los nervios en casi todos los arcos auriformes que engloba los dinosaurios, los cocodrilos, los lagartos, las aves, el grupo en general, la ubicación de los nervios y vasos, etcétera, es la misma en la evolución. Más o menos ya, entonces cuando uno mira la reconstrucción, dice, bueno, este es el nervio 5, este es el nervio 2, el óptico, este es el nervio 1. Sí. Ya sabe más o menos y va, mirando el calibre del nervio, el calibre del vaso sanguíneo, puede decir, bueno, tenía una buena irrigación sanguínea, este nervio estaba agrandado, este nervio, por ejemplo, es de la lengua, el nervio 7 que va a la lengua, el nervio 7 que va a la parte facial, mirando el calibre, decís, bueno, este nervio está muy desarrollado, puede ser que haya tenido una estructura grande en la parte facial, que el nervio inervaba, y las estructuras cerebrales también te dicen cosas. Si el cerebelo tenía tal forma, si los canales semicirculares de oído interno como eran, que tienen que ver con la estabilización, el equilibrio. En el caso, Entonces, por ejemplo, para bajarlo al haciendo llano, en el caso del Bagualia alba, digamos, era, por lo que entiendo, era herbívoro, me dijiste uno de los datos, y era un dinosaurio, puedo poner entre comillas, tranquilo, bueno. Claro, el Bagualia alba tenía, según el análisis nuestro, Sí. el tamaño de los canales semicirculares de oído interno que se reconstruyeron. Y ciertas medidas nos dicen que tenía movimientos lentos, que por ejemplo no tenía una estabilización de la mirada. Cuando uno corre, por ejemplo, Sí. hay animales que se marean o no pueden ver qué pasa, o la estabilización de la mirada es pobre. Bueno, este animal era de movimiento lento, no tenía buen equilibrio, o sea, en una estabilización de la mirada pobre en base al oído interno, por ejemplo. Después el olfato tampoco era importante porque el tamaño de los bulbos olfatorios que también se reconstruyeron, si bien eran grandes, no eran tan grandes como los de los antepasados más chiquititos de estos, Okay. o sea, sus antepasados. Y eso tiene que ver con que este animal comía granel, se llama. Comía vegetación, mucha vegetación por día, entonces no era selectivo, no podía ser selectivo con lo que comía. Y eran toda vegetación dura. En cambio, los animales más chiquititos de este grupo tienen los canales semicirculares del oído interno, por ejemplo, más delgados,
un flóculo de cerebelo, que es como una prolongación hacia los canales grande, eso te dice que eran más acrobáticos, Sí. eh, y también un olfato un relativo más grande, eran más faunívoros, se movían más ágilmente, tiene ¿El que ver con la tamaño velocidad. aproximado de este ejemplar? Y Bagualia ronda las 7 toneladas, Ajá. eh, más o menos. Al principio nos dio Está ahí unas encima. 10 toneladas, pero está entre las 7 y las 10 más o menos. 12 metros de largo. 12 metros 12 de metros. largo más o menos. Kevin, me dan ganas de preguntarte si a partir de, viste, siempre se dice que las cosas están como desaprovechadas, viste, en la Argentina, ¿no? Como Sí. siempre decís, si tuviéramos más recursos o qué podía llegar a pasar, te consulto, dentro de todo el laburo que hacen y que vienen haciendo, ¿hay muchas más zonas sin descubrir? Digamos que vos digas, o ya el límite de descubrimientos en la Argentina está y falta poder tener más detalles, o decís, mirá, hay una cantidad enorme, kilómetros y kilómetros, donde se podría llegar a investigar y que todavía no llegan por falta de inversión o porque haya paleontólogos para eso. Claro, no, hay muchísimo para investigar, Ajá. demasiado, hay mucho material. Uno cuando sale, cuando salimos de campaña, siempre algo se encuentra y todo lleva tiempo. Por ejemplo, Bagualia se encontró en el 2007, se extrajo entre el 2007 y 2009 y recién en el 2020 le dimos nombre. Ajá. O sea, porque lleva mucho tiempo la extracción, la preparación y el estudio. O sea, digo, se necesitan Y paleontólogos, digo, ¿no? ¿Viste? Porque a Claro. veces ahí tiene salida, como sí, que hay mucho. se necesita un Hay paleontólogo. mucho y la Patagonia es muy grande, hay espacios muy grandes, hay también, uno no puede entrar a un campo sin permiso, hay campos Claro. que, por ejemplo, la gente quizás no quiere que Hay entren actores a de su campo, Hollywood, hay entonces hay actores de zonas que no Hollywood ahí. están exploradas, Claro. eh, zonas que no están exploradas y bueno, sí, pero sí, hay mucho material. Kevin, Hay, sin meternos en política ni en banderías políticas, ya que te lo pregunta Adrián, esta cuestión de inversión o si se quiere de presupuesto como para poder seguir investigando. Bueno, últimamente el CONICET ha estado en el blanco de un montón de discusiones, polémicas. Si tenés una opinión formada, me gustaría escucharla, siendo parte, digamos, no es que hablás sin saber, sino que sos parte del CONICET. Hay falta de inversión. En tu caso, por ejemplo, ¿hay inversión privada que le interese, por ejemplo, este tipo de investigaciones o no? Contanos cómo es un poco el tema del presupuesto, cómo se sustenta toda esta investigación. y hasta ahora quien sustenta todo es obviamente CONICET y subsidios que uno busca afuera, presenta proyectos afuera, becas Ok, o subsidios, y eso podés conseguir financiamiento, digamos. Ahora CONICET está totalmente paralizado. sí. Yo, por ejemplo, ahora después de, ahora el mes que viene, por ejemplo, dejo de cobrar y debería entrar a carrera de investigador, que sería después del postdoctorado, uno entra a carrera para ya estar blanqueado dentro de CONICET y seguir con la investigación y los proyectos que uno tiene. Vos hoy estás como La tercerizado, entrada a supongamos, carrera, para ponerle la entrada a carrera no se hizo, hace un año que no se hace, y Sí. hace 2 que los que entraron no tienen el alta. Entonces, como no se hizo, yo no me pude presentar, entonces ahora directamente tengo que dedicarme a otra cosa el mes que viene porque no tengo financiamiento, no hay financiamiento. Y uno busca siempre alternativas, busca de dónde sacar para ir a hacer una campaña, para seguir bancando los proyectos que tiene, y eso está totalmente paralizado. Y bueno, no sé cómo seguirá la cosa, pero bueno, así como yo me salgo ahora, van a salir mucha gente también. Kevin, Se van a ¿qué, generar qué te muchos pasa cuando escuchás o lees un diario que dicen que nada, que van a desfinanciar justamente el CONICET? ¿Sentís que había que hacer un control? No, vos que estás metido en la cuestión, digo, ¿había una razón de ser para que haya un control o no? ¿Había, no sé, una administración quizá con sospechas de ser fraudulenta? No sé, se me ocurre, ¿viste? claro, Porque no puedo entrar en razón de por qué cortar ahí, que Claro. supuestamente es el principio de la investigación y lo científico en el país, ¿no? claro. Yo hablando de la parte de paleontología, al menos los institutos en los que he trabajado y eso, si querían hacer controles seguramente iba a estar todo bien. No creo que haya habido problema, pero sí una campaña fuerte de desprestigio del CONICET, donde cuando se decía esto de los
trabajos estos de ciencias sociales, para qué servían y eso, metieron a todo en la misma bolsa. Cuando el CONICET, cuando se hacía la comparación con la NASA, que la NASA tiene 20.000 y nosotros acá, no, 6.000 empleados y acá hay 20.000 en CONICET, estás comparando mal porque la NASA solamente lo que es aeroespacial y acá en CONICET involucra ciencias sociales, física, química, biología, todo lo que es ciencia de la atmósfera, paleontología, arqueología, un montón de ramas. Eso quiere decir que eso explica por qué hay mucho científico, digamos, en el sistema. Entonces, cuando hubo este desprestigio, que llamaban también a ñoquiset, que no hacían nada, qué sé yo, que no se notaba lo que hacían, vos si entras en la página de CONICET, ves todos los papers que se publican por él. Este es el tercer paper que publico yo en el año, y hay muchos colegas paleontólogos que publican todos los años, se está publicando, se están haciendo campañas, trayendo, van a los museos, los materiales, se hacen exposiciones en museos, se hace todo este trabajo de comunicar la ciencia a la gente en las universidades, etcétera. Y eso parece que no se vio, la gente no conoce esa parte, entonces esta campaña de desprestigio hizo que directamente CONICET para la gente no valga, y está pasando esto, muchos proyectos están frenados. Sí, Ahora, sí. lo mío, yo ahora estoy viendo dar clase en escuela secundaria como para ver si me sobra tiempo, para tener un sueldo, Sí, para sí. ver si me sobra tiempo para seguir con las investigaciones que estoy haciendo, que ahora se van a frenar el mes que viene. Te noto con una paciencia y una templanza y una tranquilidad, Kevin, que debe ser propio también hasta de la carrera que elegiste. O sea, porque yo con lo ansioso que soy, imagínate, no encuentro algo y me vuelvo loco a la media hora. Y Kevin lo veo como muy tranquilo. ¿Charlarías con alguien si un día, no sé, te llama una autoridad? Supongamos que escuchan esta nota, la ven, viste, que el mundo de la tecnología nunca se sabe, y alguien ve esta entrevista. Y dice, che, me interesa la opinión de Kevin. ¿Charlarías con alguna autoridad como para explicarle por qué no deben de financiar el CONICET? ¿O es una parte que Sí, no te obvio. interesa? Sí, obvio. Acá en el instituto donde yo estoy trabajando, siempre están mandando el parte oficial de lo que está pasando. Por ejemplo, ahora en el instituto de acá, donde yo trabajo, Sí. se rompe un caño de agua al techo y ahora estamos sin agua porque no hay presupuesto para arreglar eso, digamos. Siempre lo digo con gracia, hay una pava eléctrica para todo el instituto. Entonces, y la compramos entre todos. Entonces, como que, digamos, está faltando. Ok. Y, Está clarísimo. No eh, quiero dejar la nota clavada en esto, sino que está bueno también charlar un poco de tu carrera y demás. Kevin, no sé si te ha permitido viajar tu estudio. Digo, has conocido otros países, ¿has podido realizar tu laburo en otros países que no sea Argentina? no, por ahora Si no, te pregunto, pero... ¿cuál es la capital? Decime la meca de la paleontología. ¿Dónde te gustaría ir? Y la meca de la paleontología, no, depende. Por ejemplo, el lugar estrella para hacer campaña es Mongolia, que es donde se encuentran los velociraptores, todo esto, Mirá. que básicamente se encuentran en arena fácil de sacar, hay un montón de cosas re lindas. Pero Estados Unidos, por ejemplo, el Museo de Ciencia de Historia Natural de Nueva York, por ejemplo, o sea, esas cosas, hay museos muy grandes, el Museo de Berlín, por ejemplo, de Paleontología de Berlín, también me gustaría. Estoy viendo si hacer un postdoc afuera, porque ya acá, si ya no tengo financiamiento, voy a tener que ir a hacer un postdoc afuera para seguir con estas investigaciones, pero bueno, es presentarse a becas afuera de muchos proyectos, o sea, lleva tiempo, digamos. No es algo que me voy ya. Pero sí, por ahí el Museo de Berlín, por ejemplo, tiene unas colecciones de dinosaurios muy lindas. Y por ahora no, por ahora me he movido sobre museos de acá de Argentina y toda la Patagonia, digamos. Bien, Kevin, te llevo a una cena con amigos. La cena con amigos, una peña, se juntan a tomar algo un viernes a la noche, te invitan. Tenés a alguien que es arquitecto, otro que se dedica a la construcción, uno que está ahí queriendo jugar al fútbol, el otro que tiene un kiosco, le va bien, y vos tenés que explicar a qué te dedicás y qué sentido tiene lo que haces. Que yo me imagino que debe ser difícil. Digamos, che, estoy estudiando los dinosaurios porque a ustedes les conviene. Y empezás a explicar. ¿Qué les contás? Claro.
Sí, básicamente uno siempre uno que espera que digan, bueno, sí, estoy descubriendo la vacuna contra el cáncer. Sí, O sea, sí. y como es parte del sentido del ser humano es conocer más allá, saber el pasado, es parte del sentido común del ser humano, es saber cada vez más. Básicamente es eso, saber qué pasó en el pasado. También en la paleontología, por ejemplo, permite que existan los museos, permite que exista el interés por la ciencia de los chicos, Mm. eh, permite la interpretación de lo que había antes de nosotros, qué les pasó a estos animales, por ejemplo, esto de la historia de la Tierra, en qué nos involucra, digamos, en qué parte de la historia de la Tierra estamos. Y básicamente eso, la búsqueda del conocimiento que es parte esencial del ser humano. Hay respuestas que buscamos hoy que tenemos que ir hacia atrás para encontrarlas, no sé, digo, están hablando en la tele, ves, no sé, calentamiento global, temperaturas récord en Europa. ¿Puede llegar a tener algo que ver con el estudio que están haciendo ustedes? Sí. Y sí, porque por ejemplo los dinosaurios, imagínate que los dinosaurios vivieron casi 200 millones de años, estuvieron en la Tierra. Nosotros como Homo sapiens sapiens estamos hace 300.000 más o menos. Ujú. O sea, no es nada. Como hombre moderno, 4.000, 5.000, no sé, sí, 10.000 años. O sea, y estamos bastante sufriendo el no poder saber qué hacer con lo que estamos, o sea, estamos destruyendo, digamos, lo que estamos viendo, no nos podemos adaptar. También el ser humano se adapta a todos los climas, pero en tan poco año, en tan poco tiempo, estamos ya viendo herramientas para no destruir nuestro ecosistema. Los dinosaurios vivieron durante 200 millones de años, que es inconmensurable, no entra en la cabeza, y hubo dos extinciones masivas grandes en la época de los dinosaurios, la última que acabó con ellos, y estos temas de que uno sabe todo lo que se bancaron en esos 200 millones de cambios climáticos, por ejemplo, que es lo que ahora estamos nosotros pasando, y uno sabe que en la Tierra hubo ciclos de cambio climático, ahora estamos yendo hacia un óptimo de cambio climático, pero el ser humano sabemos que parte de este efecto está provocado, lo estamos acelerando de alguna forma, como también las extinciones de otras especies. Durante la historia de la Tierra se extinguieron siempre especies. Todo el tiempo se extinguen especies, hay un tipo de extinción que se llama extinción de fondo, que son especies que se extinguen y uno no se da cuenta, siempre están ocurriendo ahora mismo, pero el humano está acelerando eso también. Entonces, es entender cómo fue el pasado, qué es lo que pasó, como para ver qué tenemos que hacer nosotros de acá en más, porque estamos hace no mucho en la historia de la Tierra, 20, 30.000, 500.000 años no es nada en la historia de la Tierra, que hay 4.600 millones de años, Y la estamos detonando y como tenemos si... que estar, Claro. y somos seres racionales, en teoría somos seres racionales, que nos distingue de los demás seres vivos. Entonces, por algo, quizá la naturaleza era que pase eso, que estemos nosotros acá para extinguir todo para algo, Ok. porque también somos seres de parte de la naturaleza, de la evolución. O quizá estamos acá por una causa de ver esto, conocer qué pasó, como para tratar de no repetir, de ante esos cambios, que no nos golpeen tan fuerte y minimizar nuestro efecto también. Estamos charlando con Kevin Gómez, repito, le hago las últimas dos preguntas, la verdad que es una charla, me quedaría, Kevin, cuando andés por Necochea, por favor, comámonos un Claro, asado, necesito claro. charlar con vos de un montón de cuestiones y, Dale. eh, a ver, porque pongo un montón de cosas dentro de este bowl, que es la entrevista, y te preguntaría mil cosas, digo, no sé, teorías de la extinción total de los dinosaurios, me dijiste que hubo dos extinciones, digamos. ¿Hay ya una sola razón por la cual se extinguieron los dinosaurios? ¿Fue una combinación de muchas cosas? ¿Qué es lo que, según los estudios, hoy se Bueno, puede saber? claro, bueno, en la historia de la Tierra hubo 5 grandes extinciones masivas biológicas, 5 grandes extinciones. Unas muy antes de los dinosaurios, ya es
otro tema, digamos. Sí. En la era mesozoica, que es donde habitaron los dinosaurios, tiene 3 periodos: Triásico, Jurásico y Cretácico. Es el último. Antes del Triásico, que había un periodo que se llamaba Pérmico, hubo una extinción entre el Pérmico y el Triásico que hizo que aparezca la era de los dinosaurios. Se extinguieron todas las especies, o gran mayoría. Esa fue la extinción más masiva, digamos. Casi el 90% de la vida desapareció ahí. Y después, en el Triásico, empezaron los dinosaurios y todos estos animales que vivieron durante 200 millones de años. Después hubo otra extinción entre el Triásico y el Jurásico, que ahí se extinguieron todas estas especies. Dentro de muchas especies se extinguieron estos animales que eran los antepasados de los saurópodos, estos chiquititos. Y después la última, que fue hace 66 millones de años, que extinguió a los dinosaurios. Y la hipótesis más apoyada hasta ahora es que fue un rejunte de cosas. Antes de que se extingan los dinosaurios, 50.000, 500.000 años antes del límite Cretácico-Paleógeno, que es cuando se terminan los dinosaurios, digamos la época de los dinosaurios, Sí. ya había mucha actividad volcánica en la zona de la India, todo el sur asiático. Entonces había mucha actividad volcánica, había un efecto invernadero muy grande, y digamos que la caída del meteorito fue el golpe final, digamos. Okay. Digamos, todo lo que era, imagínate, cayó un meteorito en la zona de Yucatán, en la península de Yucatán, en México, que hizo que hubo mucho tiempo, hubo oscuridad en el planeta, hubo mucha ceniza en el aire. O sea, hubo enfriamiento de la Tierra por el tema de esta oscuridad, y la vegetación murió. Los grandes que necesitaban mucha vegetación para comer murieron. Los grandes carnívoros que se comían a los grandes herbívoros murieron, y sobrevivieron los bichitos chiquitos, por así decirlo, los que no sufrían tanto este cambio drástico de clima y estos cambios en las redes tróficas, o sea, de alimentación. Entonces ahí aparecieron los primeros, los mamíferos chiquititos sobrevivieron, las aves sobrevivieron. Entonces de ahí empezó de nuevo la vida a hacerse espacio para seguir evolucionando, apareciendo nuevas especies a lo que somos ahora, vemos ahora. Acabo de terminar de entender un poco por qué estamos acá haciendo esta entrevista, justamente por qué el ser humano está haciendo todo. Necesitaba que me respondas a esa pregunta. Kevin, te lo agradecemos el contacto. Quiero leerte, no es una pregunta, sino un último mensaje. Hola, gente linda de la radio, nos dicen: soy Francisca, la mamá de Kevin Gómez. Quiero contarles lo emocionada que estoy de la entrevista que van a hacer. Esto lo mandó antes. Soy oyente de la radio desde sus inicios, y escuchar la voz de mi hijo ahí me llena el alma de emoción y alegría. Así que le mandamos un gran beso a Francisca. Gracias también por toda la gestión. Nos contactamos con ella, y ella fue la que nos cerró también la gestión para hacer esta entrevista. Kevin, te lo agradecemos. Ojalá que todo lo que hablamos, de lo que tenga solución, se pueda solucionar. Ojalá para que te tengamos en Argentina y que sigas investigando, y que podamos seguir charlando de por qué el ser humano hoy está así, justamente estudiando los antepasados. Así que te lo agradecemos eternamente. Bueno, muchas gracias. Te mando un abrazo grande, seguimos en contacto. En un rato se comunica la producción para que puedas tener la nota y todo el material que estuvimos haciendo hasta el momento. Bueno, muchas gracias, abrazo. Abrazo grande, buen día. Ahí está. Bueno, Kevin Gómez, bien. experto random de lujo, ¿sí? Con becario postdoctoral del CONICET en el Instituto de Investigación de Paleobiología y Geología, charlando un poco de todo. Tema interesante. YouTube, en un rato podés cliquearlo ahí a través de nuestro canal en YouTube, Estación K2. Arrancamos y no paramos. Información, juegos, música y algún que otro delirio necesario. Segundos afuera. De 9 a 13 por K2. 96.3. Actitud hecha radio.